Veamos el siguiente ejercicio a continuación, en el cual nos dice: dado el sistema de ecuaciones logaritmo en base 2 de x menos el logaritmo en base 2 de raíz de y igual a 2, y el logaritmo en base 2 de raíz de x menos el logaritmo en base 2 de raíz cúbica de y igual a 3. Determine el logaritmo en base y de x. Y acá tenemos las alternativas. Bueno, vamos a hacer entonces ese problemita que está bastante sencillo, déjame decirte. Como un sistema de ecuaciones el cual tú ya debes conocer, pues, ¿no? A ver, ¿cómo sería entonces, profesor? Vamos a saber. En primer lugar, yo voy a basarme en función a lo que es la propiedad de los logaritmos, que es muy importante, por si acaso. Una de esas propiedades, conocida también como la propiedad del sombrerito, nos dice que el logaritmo, ¿no?, de una base b de un número x elevado a la n, esto es igual, n puede pasar a multiplicar y sería n por el logaritmo en base b de x. ¿Te das cuenta? A esto de acá, como te vuelvo a recalcar, se le conoce como la propiedad del sombrerito. Entonces, esa propiedad podemos usar acá, por supuesto. O sea, podemos decir nosotros, acá tengo yo el logaritmo. Bueno, con esto de acá no hay ningún problema. El detalle está con esto. O sea, el logaritmo en base 2 de raíz de y. Que es lo mismo decir el logaritmo en base 2 de y elevado a un medio, porque la raíz significa un medio. Y este un medio pasaría a multiplicar adelante, multiplicando esta propiedad. Bueno, entonces sería un medio del logaritmo en base 2 de y. Muy bien, entonces eso se podría hacer. Lo mismo tenemos con esta expresión y con esta expresión. O sea, lo mismo vamos a hacer con el logaritmo en base 2 de raíz de x, que es lo mismo decir logaritmo en base 2 de x elevado a la 1 medio. Y este 1 medio pasa a multiplicar, entonces sería 1 medio del logaritmo en base 2 de x. ¿Te das cuenta? Claro, y también con el logaritmo en base 2 de raíz cúbica de y. Entonces sería el logaritmo en base 2 de raíz cúbica de y. ¿A qué va a ser igual, profesor? Ya. Esto va a ser igual a el logaritmo en base 2 de y elevado a la 1/3. Y ese 1/3 pasaría a multiplicar. Entonces sería 1/3 del logaritmo en base 2 de y. Claro. Entonces, tal como estás observando, o sea, la raíz indica que es obviamente un término, como el exponente acá es 1, sería 1 entre el índice que está acá, o sea, 1/3, ¿no? Lo mismo se cumple con este y con este. Es algo similar. Y eso es lo que nosotros estamos planteando entonces. Bueno, entonces nuestro sistema de ecuaciones ha cambiado un poco, ya no es el mismo que estamos observando ahí, sino ha cambiado. Ahora es logaritmo en base 2 de x. Por acá lo ponemos, logaritmo en base 2 de x, menos, en vez de poner este, te voy a poner de acá, porque es equivalente, o sea, 1 medio del logaritmo en base 2 de y. Y luego acá, este de acá, que es lo mismo que está acá, o sea, 1 medio del logaritmo en base 2 de x, menos, este de acá es el que está acá, 1/3 del logaritmo en base 2 de y. Muy bien, entonces mira, lo que yo voy a hacer para hacerlo más sencillo este de acá, ¿no?, para que sea mucho más sencillo y mucho más fácil, por supuesto, lo que voy a hacer es multiplicarle por 1 medio abajo, ¿ya?, o si no por 2 acá. Bueno, también da lo mismo. Entonces, profesor, ¿qué haríamos? A ver, ¿multiplicamos por 2 o por 1 medio? A ver, explíqueme bien esta parte. Ya, mira, lo voy a multiplicar por 2 acá abajo, para no complicarme la vida. Entonces digo yo, ya, pero estas igualdades, no hay que olvidarnos, por favor, sus igualdades. Aquí es igual, profesor, uno es a 2 y el otro es a 3. O sea que esto vale 2 y esto vale 3. O sea, eso sí es sumamente importante, no olvidarnos esas dos expresiones.
Ya, profe, entonces, si abajo lo multiplicaba por 2, ¿no? Tal y como había dicho, el de arriba sigue siendo el mismo. Sería el logaritmo en base 2 de x menos 1/2 del logaritmo en base 2 de y. Ya, acá por 2. Si yo lo multiplico por 2 a este, se va con el 1/2 y te queda solamente logaritmo en base 2 de x menos 1/3 del logaritmo en base 2 de y. Pero como le he multiplicado por 2 a este también por 2, o sea, ya no va a ser 1/3, sino va a ser 2/3. Y como acá se multiplicó por 2, a este también se multiplicaría por 2, o sea, sería 6. Mientras que el de arriba sería 2 nada más. Claro, esa es la idea, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es proceder a restar. Vamos a restar ambas ecuaciones miembro a miembro. Y a la hora de restar, bueno, es la medición del logaritmo en base 2, en cada caso se me va. Y me queda simplemente esta diferencia. Menos 1/2 más 2/3, porque menos por menos se hace más. Sería entonces, profesor, menos 1/2 del logaritmo en base 2 de y más 2/3 del logaritmo en base 2 de y. Y eso es igual a 2 menos 6 menos 4. Muy bien, entonces acá sería por 3 por 4. ¿Cuánto es eso, profesor? A ver, sería por 3 y por 2, 4. Sería menos 1, pues no, claro. Bueno, 1 positivo sería, ¿no? Porque es 4 menos 3, o sea 1. 1/6 sería. 1/6 del logaritmo en base 2 de y igual a menos 4. Muy bien, entonces ya tengo esa expresión. Mira tal y como estás observando, ya tengo esa expresión. Entonces este 6 pasa a multiplicar y diremos que el logaritmo en base 2 de y es igual a menos 4 por 6 menos 24. Muy bien. Claro, ya tengo entonces ese resultado por el momento, ese resultado momentáneo. Ahora sigamos. Ahora reemplazamos en esta ecuación que tú estás viendo acá, lo reemplazamos, o sea, el logaritmo en base 2 de y es menos 24, entonces lo reemplazo, digo, entonces el logaritmo en base 2 de x es igual a ¿quién, profesor? Es igual a menos, bueno, vamos a reemplazarlo mejor directamente, ¿eh? Menos 1/2 por, ¿no? Esta ecuación directamente, menos 1/2 por menos 24. Ahí está. Y eso que es igual, profesor, eso es igual a 12. Y ya está, profe. Simplificamos coherentemente mitad y mitad, acá sería 12. Menos por menos se hace más, entonces digo el logaritmo en base 2 de x es igual, bueno, por partes todavía, menos por menos más, 1 por 12, 12, igual a 2. Yo sé que tú quieres hacerlo directamente, yo también lo estoy queriendo hacer directamente, pero me estoy acordando que hay personas que todavía no entienden esta parte, por eso, menos por menos más, 1 por 12, 12, igual a 2. Pasa al otro lado a restar, entonces diremos, profesor, entonces el logaritmo en base 2 de x es igual a 2 menos 12 menos 10. Muy bien, profesor. Muy bien, pero como yo ya tengo que el logaritmo en base 2 de y es menos 24 y el logaritmo en base 2 de x es menos 10, me está pidiendo el logaritmo de x en base y. Y eso es algo muy fácil. Voy a aplicar esta propiedad del logaritmo. Mira, por ejemplo, si yo tengo el logaritmo en base b de x sobre el logaritmo en base b de y, esto va a ser igual al logaritmo en base y de x. ¿Te das cuenta? O sea, si yo divido dos logaritmos que tienen la misma base, el denominador pasa a ser la base y el numerador sigue siendo el mismo. ¿Te das cuenta? Entonces, esta es una propiedad que tú tienes que saber acerca de los logaritmos. ¿Y por qué te aplico esta propiedad? Porque es la que vamos a aplicar acá. Vamos a decir entonces, por lo tanto, profesor, lo que me pide es el logaritmo en base y de x. Esto es lo mismo a decir el logaritmo en base 2 de x sobre
el logaritmo en base 2 de y. O sea, lo mismo, mira, tiene la misma base y sería el logaritmo de x en base y. Y eso es igual, logaritmo en base 2 de x vale menos 10. Sobre logaritmo en base 2 de y vale menos 24. Se le van los signos menos, claro que sí. Y luego mitad 5, mitad 12. O sea, sería 5 doceavos. Claro que sí. Señoras y señores, déjenme decirles que esta de acá es la famosísima RTTA. Claro que sí. Fácil y sencillo como todas. La clave, obviamente, es la A de animal. Muy bien. Así de fácil es esto de acá.